Hola, hoy vamos a dar nuestra cuarta clase de griego. La última clase hablamos de los sustantivos de griego y las primeras dos declinaciones. Ahora vamos a hablar de los artículos y tal vez podemos avanzar hasta los adjetivos. Como dijimos antes, hay unas formas que nos dan problemas porque se parecen mucho y a veces son la misma forma. Y dijimos que necesitamos usar el contexto para determinar la función de la palabra en la oración. Eso siempre es clave para entender el uso del contexto en la interpretación y aún en la traducción. Pero ahora vamos a darnos otra ayuda para poder determinar el caso, número y género de cada sustantivo con que nos enfrentamos en el texto. Y esa ayuda es el artículo. El artículo tiene muchas formas, pero nunca cambia más que estas formas. Y siempre los sustantivos pueden cambiar y hay reglas diferentes y pocas veces hay palabras que cambian las vocales y muchas cosas diferentes. Pero los artículos son lo mismo. Y los artículos están de acuerdo con el caso, género y número del sustantivo que modifican. Entonces, como vamos a ver, el artículo siempre está de acuerdo o se conforma al caso, número y género del sustantivo. Ok, tengo aquí, lo siento. Aquí tenemos el paradigma de la segunda declinación y la primera declinación. Y como dijimos, la segunda declinación típicamente es masculino o neutro. La primera declinación típicamente es femenina, esta declinación. Pero hay unas excepciones. Por ejemplo, tenemos la palabra hodos. La palabra hodos. Al principio, ¿qué pensamos? ¿De qué caso es esta palabra? Hodos. Nominativo. El nominativo y singular masculino. Es lo que pensamos. Pero esta palabra es diferente. No sigue la regla. Porque es una palabra femenina en la segunda declinación. Es una excepción a la regla. Es femenina. Y la palabra profetes. Profetes. Eso es genitivo. Femenino. Singular. Eso es lo que parece ser. Pero esta forma de la palabra es el nominativo masculino singular. Esa es la forma léxica de esta palabra, nominativo masculino singular. Entonces,
Si sigue la o la primera declinación, la declinación de alfa y eta, esta es la misma forma que el genitivo, típicamente. Pero en este caso, porque es un sustantivo masculino, la forma genitiva de esta palabra es profetu. La segunda declinación le presta la forma genitiva a esta palabra. Pero es nominativo. Aquí nominativo, aquí genitivo. Porque es la forma genitiva de la segunda declinación. Pero allá sería masculino. Sí, la palabra misma es masculina. Entonces, pero la cosa, dijimos que la primera declinación típicamente es femenina, es femenino, pero en este caso es una excepción y hay otras que siguen este patrón también, y esta es una palabra que se ve mucho. Profetes significa profeta, y aún a mí es muy interesante, porque aún en español no sigue la regla. Porque en español, profeta, Femenino. parece ser una palabra femenina, pero es una palabra, porque tenemos la palabra profetiza para una mujer, la forma femenina. Entonces hay excepciones, pero estas palabras, cuando esta forma se ve en el texto, va a tener el artículo que está de acuerdo con nominativo femenino singular. Entonces, aunque tiene una forma que parece diferente, va a tener el artículo, el mismo artículo. Entonces, los artículos nos ayudan bastante, porque siempre tienen la misma forma. Aunque el sustantivo es extraño y no sigue las reglas, los artículos siempre siguen las reglas. Entonces, aquí en azul tenemos los sustantivos y las terminaciones. Y en rojo tenemos la raíz de la palabra. Tenemos palabra, voz, V-O-Z, y obra. Voz o sonido o ruido y obra. Y podemos destacar unas semejanzas entre la forma del artículo y la forma del sustantivo o la terminación. Aquí tenemos los artículos masculinos femeninos y neutros. Entonces, si no podemos determinar el caso, número y género según la forma del sustantivo, si tiene un artículo, siempre podemos determinar el caso, género y número. Porque si memorizamos los artículos, nos va a ayudar a hacer esos ejercicios bastante. Tenemos ho logos, tu logu. Entonces, la mayoría de los artículos tienen tau y la terminación de la segunda y primera declinación. Hay pocas excepciones. Por ejemplo, voy a poner circular las excepciones.
Entonces, en los artículos, tanto como en los sustantivos, siguen las reglas de los sustantivos. Por ejemplo, el neutro, el nominativo y el acusativo tienen la misma forma. En el singular, en los dos números, el singular y el plural. El nominativo y acusativo plural en el neutro termina en alfa, según la regla. El genitivo y el dativo en los dos números, en el masculino y el neutro, tienen la misma forma. Y también, como en las declinaciones, la primera y segunda declinación, el genitivo plural siempre tiene omega nu, tanto como en los artículos. Ton logon, ton phonon, ton ergon. Entonces, todas las otras formas tienen tau, la letra tau, nuestra T, y la terminación de la primera o segunda declinación, dependiendo del género. Si es masculino, tiene el masculino de la segunda declinación. Si es femenino, tiene el femenino de la primera declinación. Si es neutro, tiene la terminación neutra de la segunda declinación. Tenemos aquí hay una forma distinta, to y to, pero así es una distinción útil porque por eso no tiene la misma forma que el acusativo masculino singular, que es ton. No tiene la misma forma aquí, pero aquí sí tiene la misma forma. Entonces, los artículos, hay un hombre, Daniel Wallace, quien escribió su tesis de maestría y su tesis doctorada sobre el artículo. Entonces hay mucha información. En español se usa el artículo más que en inglés. Y en griego se usa más que en español. El artículo es la palabra más usada en toda la Biblia. Si podemos memorizar todas estas formas o tener la capacidad de reconocer esas formas, ya sabemos más de 6% de todas las palabras del texto griego de la Biblia. 6.6% de las palabras del Nuevo Testamento son el artículo. Entonces, el artículo no tiene la tercera declinación. Siempre sigue esas formas. Entonces, si un sustantivo tiene el artículo, siempre podemos determinar el caso, número y género, aunque no podamos determinar estas cosas según la forma del sustantivo. Ok, ya que tenemos los artículos y los sustantivos de las primeras dos declinaciones, ahora podemos hablar de los adjetivos. En español, los adjetivos típicamente vienen después de una palabra. Los adjetivos vienen después de la palabra. Tenemos el perro sucio. O tenemos la vaca, podemos decir las vacas blancas.
en español, el adjetivo sigue el sustantivo que modifica y está de acuerdo con el número y género del sustantivo. Tenemos las vacas blancas. Tanto como el adjetivo, tanto como los adjetivos como los artículos están de acuerdo con el sustantivo, vacas y perro, y el artículo tienen la misma forma, el mismo género y el mismo número. Aquí también. Es la misma cosa en el griego, pero la posición del adjetivo puede cambiarse. Y hay tres tipos de adjetivos. Tenemos el sustantivado, el atributivo y el predicado. El sustantivado, el atributivo y el predicado. El adjetivo sustantivado es un adjetivo que tiene la función de un sustantivo. En la oración funciona como sustantivo. Entonces, lo bueno o lo posible. O los malos. Eso quiere decir las personas malas. O en estos casos es algo abstracto, un concepto. O puede estar en el lugar de una persona. La buena. La mujer buena. La niña buena. El bueno. El hombre bueno. Entonces muchas veces sí podemos traducir esas palabras como de esta manera, como la mujer buena o la persona buena, dependiendo del contexto. La mujer buena. Esos son adjetivos sustantivados. Los adjetivos atributivos son los adjetivos más comunes. Tenemos el perro sucio, el coche negro, el carro rojo, el carro caro. Tenemos un adjetivo que atribuye un concepto, algo a un sustantivo, como el color o cuánto cuesta el carro caro. Tiene una descripción. Sí, da una descripción más un atributo del sustantivo. Y el predicado, lo bueno, el sucio, y el predicado es el hombre es alto.
En la clase de la semana pasada hablamos del sujeto de una oración y el predicado de una oración. El sujeto es lo que hace la acción o está en cierta circunstancia. Es la parte al principio de una oración española. Porque nosotros usamos la orden de la oración más que los griegos. Pero el predicado es todo lo que sigue el verbo. Entonces tenemos el adjetivo está dentro del predicado. Aparte con el predicado que es el verbo. Pero en griego podemos usar solo una combinación del artículo, un sustantivo y un adjetivo para hacer estas dos formas. No tenemos que tener un copulativo o un verbo como ser o estar para tener una oración completa en ese sentido. Por ejemplo, ¿cómo podemos distinguir estos tres tipos o estas tres funciones del adjetivo? Si nos enfrentamos con un adjetivo en el texto, ¿cómo podemos determinar si es sustantivado, atributivo o predicado? Si tienen la hoja que se parece a un mapa con líneas y todo eso. Aquí. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿hay un sustantivo? Si nos enfrentamos con un adjetivo en el texto, nos decimos, ¿hay un sustantivo que se modifica, que se está modificando? Si hay un sustantivo, tenemos otra pregunta. Pero si no hay un sustantivo, el adjetivo está siendo el sustantivo. El adjetivo sustantivado. Si el adjetivo no está modificando a un sustantivo, es el sustantivo. Pero si hay un sustantivo, puede ser atributivo o predicado. Entonces, la segunda pregunta es, ¿hay un artículo? ¿Tiene un artículo o no? Si no, solo podemos usar el contexto. Tenemos que usar el contexto para determinar si es atributivo o predicado. Si necesitamos utilizar un copulativo en la traducción o no. Pero si hay, nos preguntamos cuál palabra o cuál es la palabra que tiene el artículo, el adjetivo o el sustantivo o los dos. Entonces, si solo el sustantivo tiene el artículo, es predicado. Solo sustantivo. Pero si el adjetivo o las dos palabras tienen el artículo, es atributivo. Entonces, ¿cómo se ve estos dos tipos de adjetivos? Aquí en la hoja tenemos las tres posiciones atributivas y las dos predicadas. En el
adjetivo atributivo, la primera es ho agathos anthropos. Ho agathos anthropos. Tenemos ho agathos anthropos. Eso significa el buen hombre o el hombre bueno. Es un adjetivo atributivo. Está describiendo el hombre y diciendo que él es bueno. 2, podemos tener ho anthropos, ho agathos. Ho anthropos, ho agathos. Aquí las dos palabras tienen el artículo. Esta forma no se ve en español. No tenemos este tipo de construcción. El hombre, el bueno. Podemos decir el hombre, es decir, el hombre bueno, o algo así. Pero típicamente no tenemos dos artículos así. Y la tercera posición anthropos ho agathos. Anthropos ho agathos. El hombre bueno. Todas estas formas dicen el hombre bueno. Pero nunca se ve esta forma al revés. Nunca se ve ho agathos, ho anthropos. Si el sustantivo tiene el artículo, viene primero en un adjetivo atributivo. Entonces, esta posición nunca se ve al revés. Y estas formas también se ve cuando no es un adjetivo, sino una frase modificante, una frase que modifica un sustantivo. Puede ser una frase preposicional o algo así. Y vamos a ver eso en la próxima clase. Los adjetivos predicados tienen dos posiciones. Ho anthropos agathos o agathos ho anthropos. Pero ya dijimos que si solo el sustantivo tiene el artículo, es predicado. Aquí el sustantivo anthropos tiene el artículo justo antes. Eso es lo que significa tener el artículo. Entonces, esto se traduce el hombre es bueno.
se traduce con un verbo copulativo, o este verbo aquí, ser, o en unos casos estar, o en otros casos tener, y en otros casos haber, dependiendo del contexto. Pero en muchos casos, ser o estar. Entonces, la primera pregunta, ¿hay un sustantivo en la frase? Si no hay, es un adjetivo sustantivado. Si hay un sustantivo, tenemos que hacer otra pregunta. ¿Hay un artículo? Si no hay, usamos el contexto. Si hay un artículo, nos preguntamos, ¿qué palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿El sustantivo o el adjetivo? O las dos palabras. Y si es el adjetivo o las dos, atributivo. Si es solo el sustantivo, predicado. Entonces, tenemos el texto de la primera epístola de Pedro. Desafortunadamente, hay pocos ejemplos en el primer capítulo de una frase adjetival con un artículo. Hay solo un ejemplo en 3:1. Lo siento. 1:3. El tercer versículo. Tenemos la frase, vamos a sacarla de su contexto para analizarla como ejemplo. Luego podemos analizar la sintaxis y todo eso, pero ahora solo queremos un ejemplo de una frase con un adjetivo y sustantivo y todo eso. Entonces, tenemos eulogetos o theos. Hay un sustantivo. Ok, primero, eulogetos, bendito, significa bendito. Y es adjetivo. Entonces, tenemos un sustantivo. Sí, theos significa Dios, como la palabra teología. Theos. Segunda pregunta, ¿hay un artículo? Sí. ¿Y caso? Nominativo. Singular. Género. Masculino. Eso. Entonces, ¿qué es esta palabra? ¿De qué forma? La misma forma. Nominativos, singular. Porque el artículo siempre nos dice el caso, género y número del sustantivo que modifica. Pero esa forma es la forma léxica, entonces debería ser fácil. Entonces, sí hay un artículo. ¿Y cuál es la palabra que tiene el artículo? ¿El adjetivo? Solo el sustantivo. Entonces, es un adjetivo predicado.
Entonces, se traduce como Dios si queremos seguir con la orden, podemos decir bendito es Dios. Pienso que este pasaje se traduce bendito sea Dios, o algo así. Bendito es Dios. ¿Ok? En el primer versículo tenemos otro ejemplo. Ya hemos visto una de las palabras. Eklektois parepidemos. Es la quinta y la sexta palabra del primer versículo. Eklektois parepidemos. Esta palabra, caso. No sabemos esta palabra, pero sí podemos decir el caso, número y género de esta palabra. ¿Qué piensan ustedes? Caso. ¿Qué tiene en la terminación de Is. Sería el plural de femenino, dativo, dativo, plural, dativo? femenino. Es omicron. Neutro. ¿Neutro o femenino? O, lo siento, masculino. Acabo de decir que no era femenino. Porque la forma léxica es paredimos, parepidemos. Entonces es masculino. Y significa exilio o peregrino o extranjero. Entonces es sustantivo o adjetivo. Peregrino sustantivo. Sustantivo. Y eklektois significa elegido en su forma léxica. Elegido, y es un adjetivo. Entonces tenemos una frase con un adjetivo. Y como todos los adjetivos, tienen que concordar con el sustantivo. Entonces, ya sabemos plural, dativo, masculino. Va a tener las mismas formas que el artículo o el sustantivo que modifica. Tiene que concordar en su caso, número y género, tanto como los artículos. Entonces tenemos hay un sustantivo, ya sabemos. Entonces, ¿hay un artículo? Sí. ¿Dónde? Artículo. Perdón, no. No hay artículo. No. Entonces tenemos que usar el contexto. Y muchas veces para ser predicado debe ser en el nominativo. Entonces podemos decir que eso no es predicado. Y
según el contexto, ahora está diciendo en el texto el recipiente o los recipientes de esta epístola, esta carta. ¿Y quiénes son los recipientes? Los peregrinos elegidos. Entonces, para o a los peregrinos elegidos. Entonces, tenemos esto porque es el caso dativo y así se traduce típicamente el dativo. Y podemos usar los, no porque hay un artículo en la frase, sino porque tiene un modificador o algo que modifica quiénes son esos peregrinos en la siguiente frase. Especifica quiénes son estos peregrinos elegidos y de dónde son estas personas. Entonces, hoy hemos repasado y aprendido la primera y segunda declinación de los sustantivos, los artículos y los adjetivos. Y hay 3 tipos de adjetivos: el sustantivado, el atributivo y el predicado. El atributivo tiene 3 posiciones posibles y siempre el adjetivo va a tener el artículo. O solo el adjetivo o las dos palabras, el sustantivo y el adjetivo. Y en el caso de un adjetivo predicado, solo el sustantivo tiene el artículo. Entonces, para tarea necesitamos seleccionar 5 palabras del primer capítulo de Pedro y hacer un paradigma completo de esta palabra. Por ejemplo, podemos hacer Petros o Cristos. 5 palabras 5 palabras para hacer un paradigma completo de esta palabra. de las 5, una de cada una. Un paradigma Sí, de cada palabra. un paradigma completo de cada palabra. Y también vamos a aprender el vocabulario hasta 250. Entonces, ya deberíamos saber la primera página, pero vamos a aprender la segunda página y la primera parte de la tercera página de las palabras de vocabulario. Y también en los apuntes hay más palabras si quieren aprender estas palabras también, como agathos, la palabra que usamos antes, no es una palabra en esta lista todavía. Y si quieres aprender esta palabra, parepidemos, puedes también, las palabras que usamos, porque estamos trabajando por la primera epístola de Pedro y por eso queremos saber y conocer el vocabulario de este libro. Gracias y nos vemos en una semana.